Buenos días a todo el mundo que esté viendo este vídeo, a esta guía de lectura del Cosmere. Los libros de Brandon Sanderson, como se suele decir. Voy a intentar ir rapidito, ¿vale? Voy a meter conceptos, explicaciones y demás, pero voy a intentar ir más o menos rapidito. El Cosmere es un mundo compartido, como el universo cinematográfico de Marvel, en este caso es de libros de un solo autor, de Brandon Sanderson, divididos en general en sagas. Cada saga está ambientada en un sistema solar diferente, donde hay personajes diferentes, países diferentes, sistemas de magia diferentes, todo es distinto. Sin embargo, hay una especie de unión por el mero hecho de estar en el mismo universo. Hay personajes que aparecen en unos libros y en otros también. Hay pequeños indicios de que hay cosas compartidas entre un mundo y otro. Los sistemas de magia tienen más que ver de lo que parece a simple vista. Ese tipo de cositas que nos indica que si nos leemos todos los libros nos da una especie de entendimiento más profundo. Y es mejor hacerlo en un determinado orden. No es necesario, eso es muy importante y es la primera regla de este vídeo, la primera regla básica es que los libros se pueden leer en el orden que tú quieras completamente. Por supuesto, hay cosas como leer el segundo de una trilogía de primeras, pues no, las trilogías sí que van en orden, o pentalogías, ya lo veremos, pero esto, se puede leer en el orden que tú quieras, las distintas sagas y según apetezca, completamente. Hay gente bastante rígida con esto, pero lo importante es leer lo que a cada uno le apetezca. Eso de primeras. Entonces, sin más dilación, vamos a pasar a la estructura, al orden de lectura que yo recomiendo. Este no es el estándar, tiene algunas decisiones que son bastante controvertidas, pero eso ya lo comentaré en su momento. Este orden de lectura, para leerlo en voz alta para todo el mundo, primero es el Antris, después la trilogía de Nacidos de la Bruma o Mistborn, el Imperio Final, el Pozo de la Ascensión y el Héroe de las Eras, después el relato corto, entre comillas, de Historia Secreta de Mistborn, que está dentro del libro Arcanum Ilimitado, o al menos así ha sido publicado en España, el aliento de los dioses, y después empezamos con la saga El archivo de las tormentas, que es El camino de los reyes, palabras radiantes. Lo cortamos aquí para la segunda era de Mistborn, aleación de ley, sombras de identidad, brazales de duelo y el cuarto libro en caso de que esté ya publicado cuando leas esto. Y después acabamos Archivo de las Tormentas, que es Juramentada y El ritmo de la guerra, con sus libritos independientes de por medio. Como digo, aquí hay algunas decisiones bastante controvertidas, sobre todo este corte al final, pero bueno, vamos a explicarlo. El Antris, primero. El Antris es un libro suavecito, es uno de los primeros libros de Sanderson, si no me equivoco fue el primero en ser publicado. Y si bien están todos los temas que suele tratar, la estructura, el estilo, es un libro bastante pequeño en comparación con otros. Además es autoconclusivo, con lo cual es una buena forma de empezar. Si no tienes muy claro si te va a gustar o no, es una buena forma de empezar. Además, es quizás un poquito más suave que empezar con Mistborn, que es lo siguiente. Entonces, si nunca has leído mucha fantasía, yo recomiendo empezar por el Antris, para ver si gusta o no. Si ya eres un lector o lectora avezado de fantasía, recomiendo empezar con Mistborn porque es uno de los mejores trabajos de Brandon Sanderson. Él mismo lo dice y de hecho él recomienda empezar por Mistborn. Por eso este Elantris es primero opcional. Si apetece, vale, si no, no es necesario realmente. Después, lo que decía, Mistborn es uno de los mejores trabajos, de los más sólidos. Tiene además bastante influencia posterior en el Cosmere, en la historia esta general. Y solamente por mencionarlo, es fantasía medieval, bastante urbana, en el sentido de que está dentro de una ciudad la mayor parte. Y sin hacer mucho spoiler, se trata de un mundo en el que el malo ha ganado y los protagonistas están intentando montar una especie de robo, una especie de golpe a lo Ocean's Eleven. Básicamente es eso. El propio Brandon dice que así fue como empezó a escribir el libro y la verdad es que se nota bastante. Después yo recomiendo leer El Arcanum Ilimitado. Esta es una decisión muy polémica, lo sé, es uno de los mayores temas de discusión. El Arcanum Ilimitado, en particular el relato de
Historia secreta de Mistborn, es un relato donde te cuentan cosas de esta primera era desde un punto de vista diferente. Lo cual viene bien y es una buena razón para leerlo pegado a la primera era, porque es donde más te vas a acordar de las cosas. Sin embargo, también hay algún spoiler relativamente grande de la segunda era de Mistborn. Entonces, es un elegir, ¿vale? O te lo lees después de la segunda era, o mientras te lees la segunda era, que te vas a acordar de mucho menos de la primera, o te chafas un poco la sorpresa, el impacto de ese spoiler. Yo creo que merece la pena ponerlo en este punto. ¿Por qué? Porque al margen de disfrutarlo, ¿no?, de manera individual, es un relato que, lo que decía, es un relato corto de 200 páginas, que te abre la mente a muchas cosas del Cosmere. Te abre la mente a cómo está construido, incluso te introduce algunos personajes y algunas civilizaciones que son en general del Cosmere, que pueden aparecer aquí o allá. Entonces, creo que cuando más va a aportar leer esto va a ser en este momento. Si no, se lee esta historia secreta adelante y tampoco pasa nada. Esto es una recomendación, como he dicho al principio, no es una obligación de ningún tipo. Lo siguiente sería El aliento de los dioses. El aliento de los dioses es un poco el Antris. Es una novela autoconclusiva donde está todo muy encapsuladito. En realidad se puede leer suelto sin... No tiene referencias a cosas anteriores. Sí que tiene referencias a cosas posteriores. Es decir, en cosas posteriores, en otros libros, más adelante en esta guía de lectura, se hace referencia al aliento de los dioses. Por eso es mejor leerlo aquí para tenerlo fresco de cara a lo siguiente. Y además también sirve una especie de buffer. Para mí es un sorbete de limón de las bodas, ¿vale? Que entre una cosa larga como ha sido Mistborn con su historia secreta y una cosa larga que viene ahora como es el archivo. Pues esto es una cosita entre medias, pequeñita, que lo consumes y tal y te hace un poquito de espacio, de tranquilidad. También es cierto que nada te obliga a leer todos Sanderson de golpe, por supuesto. Hay muchos de los libros. Pero suponiendo que estés siguiendo esta guía al pie de la letra, este es el sitio ideal para ponerlo. La historia trata de dos hermanas que se ven obligadas a ir a una ciudad mucho más grande de lo que están acostumbradas. Y a nivel de ambientación es un poco Egipto. A mí me recuerda bastante a Egipto. Tienen una corte de dioses y cosas así. Es bastante curioso, pero como digo, es pequeñito y es algo que se puede consumir en cualquier momento. Y aquí empezamos con lo gordo. Esta es la saga que el propio Brandon ha dicho que quiere ser recordado por ella. Es el Archivo de las Tormentas. Es una saga que se sabe que van a ser 10 libros, de los cuales hay 4 publicados y un quinto tiene fecha de publicación, está siendo escrito y tiene fecha de publicación en el momento en el que publico este vídeo. Es la saga quizás que más referencias tiene a otras obras del Cosmere. ¿Se puede empezar a leer directamente esta? Por supuesto que sí, ningún tipo de problema. Pero, sobre todo, a raíz de los libros 3, 4, cuanto más avanza, más referencias va acumulando a otras sagas del Cosmere, otros mundos, otros personajes, etcétera. Es para la que más recomiendo quizás haber leído cosas previas. También es la que tiene los libros más gordos y además tiene libros entre medias, o sea, es bastante dura de leer si no estás acostumbrado a leer libros gordos, las cosas como son. El primero es El Camino de los Reyes. Trata la historia de 3 personajes distintos y está muy centrado en un conflicto bélico que hay de básicamente una civilización, un país medieval, contra una tribu que han descubierto y por diversas razones toca enfrentarse en guerra contra ellos. Está centrado en ese conflicto que lleva ya unos cuantos años. Y después tenemos la decisión de si continuar con el tercer libro, después de haber leído el segundo, Palabras Radiantes, pasar al tercero, Juramentada, o parar entre medias. Aquí ya depende completamente del lector. Si realmente estás enganchado y quieres continuar y crees que parar va a ser algo que realmente te quite disfrute, entonces continúa toda la saga, no hay ningún problema. Mi recomendación es que si después de dos libros gordos, el libro del Camino de los Reyes y Palabras Radiantes, te sientes un poco lleno, porque es una historia grande, es una historia compleja, con muchos personajes, muchos países, mucho de todo, es un mundo
que se nota que es muy grande en general, aquí recomiendo leer la segunda era de Mistborn. Esta segunda era está ambientada 300 años más tarde de la primera, y si se lee de manera consecutiva la primera era, en mi experiencia, da un bajón. No porque sea peor, suele gustar menos, es cierto, pues que la primera está muy bien, pero no porque sea mala, sino porque esperas una cosa y te dan una completamente distinta. Esta es una saga que empieza con un primer libro, que es básicamente una aventurita en el lejano oeste. Está ambientado con pistolas, con trenes, cosas así, manteniendo magia muy parecida a la de la primera era, lo cual es una mezcla bastante curiosa, pero es un libro cortito de aventuras. Y después de ese libro cortito de aventuras hay 3 libros, 2 de los cuales están publicados, el último no, que si bien sigue siendo en el lejano oeste y sigue teniendo un fuerte componente de aventuras, es más grande. Se nota que está pensado como una trilogía. Un libro pequeñito primero y después una trilogía con todo lo que eso implica a la hora de tender hilos argumentales hacia los últimos libros, etcétera. El primero es mucho más cerrado. Hay pequeñas cosas de esta saga que se hacen a las cuales se hacen referencia en los últimos libros del Archivo de las Tormentas, en Juramentada y en Ritmo de la Guerra. No es realmente necesaria, pero considero que este es un buen momento para leerlo, ya puestos, tener todos esos hilos cubiertos cuando lleguen, y al mismo tiempo tampoco quizás alejarnos demasiado de la primera era. Esta es mi recomendación general. Estoy muy 50-50 en esto. Y después empezamos con la última parte del Archivo de las Tormentas, estos 2 últimos libros. ¿Se pueden leer directamente? Sí, sin ningún tipo de problemas. Recomiendo, eso sí, leer antes 2 libros cortos que hay. Uno de ellos, El Danzante del Filo, está dentro del Arcanum Ilimitado y es bueno leerlo entre el libro 2 y el libro 3. Y hay otro que es Esquirla del Amanecer, que está ambientado entre el libro 3 y el libro 4. No son necesarios, pero de nuevo recomiendo leerlos. Esquirla del Amanecer no está en Arcanum Ilimitado. En España no recuerdo ahora mismo si ha sido publicado de forma independiente o no. Tendría que mirarlo. Pero en cualquier caso recomiendo leerlo en este punto. Y una vez acabado esto, ya está todo. No es poco ni mucho menos. Y lo más probable es que cuando acabes con el Cosmere, sea en el momento que sea, es muy probable que se haya publicado otra cosa de por medio. Ahora mismo estamos esperando el último libro de la Era 2, estamos esperando el último libro de estos 5 primeros del Archivo de las Tormentas, que luego habrá otros 5, otra pentalogía distinta y va a haber una gran parada ahí. Y entre medias, Sanderson ha dicho que va a publicar 3 libros cortitos que son también ambientados en el Cosmere, con lo cual hay muchas cosas independientes que leer. Espero que te haya gustado, que te haya servido este vídeo y sobre todo, disfruta en el orden que tú quieras y comenta estos libros. Estos son unos libros que son muy buenos para hacer teorías, no solamente mientras te lees un libro, sino mientras estás esperando al siguiente y piensas qué va a pasar y cómo se relaciona con otras cosas. Hay grandes comunidades online. Mi consejo último es que aproveches para tender la mano porque hay muchísima gente queriendo hablar de estos libros. Así que ya para acabar, siéntete libre de comentar en este vídeo, antes, después, mientras lees, a tu disposición, y si hay alguna parte que te interesa que quieres que me extienda, pues puedo hacer otro vídeo parecido a este. Ningún tipo de problema. Disfruta.